Bienvenidos al episodio número 2 de este Wowcast, el podcast de nuestra agencia digital Wody. Hoy estamos con una amiga de la casa, una invitada muy especial, una mujer que admiramos y queremos mucho, Carolina ZR. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí y de ser la primera invitada. La primera invitada. Honor total. No, me honor encanta. Es de nosotros. Mil gracias por haber venido, Carito. Antes de que empecemos, ¿qué quieres tomar? ¿Café o pola? Ay, qué difícil decisión. Café. ¿Cafecito? Sí, café. Listo, entonces ya nos van a traer 2 cafecitos. Yo también quiero café para que arranquemos. Bueno, yo creo que antes de que hablemos sobre tu vida, Caro, sobre lo que haces, sobre lo que eres, en el episodio pasado, hablando con Manu, te mencionamos a ti y contamos que tú fuiste parte de esta agencia en sus inicios, como de ese proyecto que queríamos empezar y que tú nos ayudaste un montón y que eras parte del equipo. Y nos aportaste muchísimo y fuiste como testigo de ese proceso al inicio, ¿cierto? Quiero que hablemos un poquito de eso, quiero que nos cuentes qué te acuerdas tú de ese momento, qué sentías, cómo viste ese proceso de nosotros como agencia, como marca, y también por qué cuando decidiste como dar un paso al costado. Cuéntanos un poquito. Bueno, esa historia es difícil. Yo en algún momento le mencioné a Manu que lo sentía como una tusa amorosa. Y es que fue como en un momento de mi vida muy coyuntural donde yo tuve que tomar decisiones muy duras, muy difíciles. La primera fue dejar mi empleo también, pues como lo mencionaron en el podcast, en el primer podcast, yo estaba también migrando, dando ese salto de dejar mi empleo, de dejar la empresa en la que estaba trabajando. Y en ese momento Wody estaba siendo también como mi respaldo, ¿cierto? Como ese lugar seguro en el que yo estaba. Yo me sentía feliz, el proyecto me lo soñé, hablar de Wody, crear Wody, pensar en Wody como el personaje de marca, o sea, fue un momento muy bonito porque muy simbólico en un momento de mi vida muy importante. Sin embargo, la vida como que también me llevó a dar ese segundo salto, ¿cierto? Como de soltarlo porque yo decía, bueno, yo estoy también dejando mi trabajo con un sueño. Y es crear mi marca personal, es empezar a trabajar en un montón de cosas que ahorita lo vamos a hablar. Y yo sentía que si yo seguía en Wody no iba a dar mi 100% en ninguno de los dos proyectos. Entonces, en ese momento tomo la decisión de dar otra vez otro salto, no solamente el de la empresa, sino a Wody para perseguir ya pues como mis sueños. Pero Wody es como ese bebé, esa agencia que quiero, que admiro, que recomiendo y que me parece que son unos tesos ver todo lo que han construido. Gracias, Carito. Sí, a nosotros también nos dio tusa que te fueras. Somos como, ay, pero ¿por qué se está yendo, Carolina? Pero bueno, no importa, igual entendimos también que sí era tu sueño, entonces súper válido, obvio. El de nosotros era vos y también pues entendíamos tu posición. Carito, ahora sí entremos un poquito más en materia. Para la gente que no te conoce, que está viendo esto, cuéntanos un poquito de qué hace Carolina ZR ahora, ¿cierto? Listo. En este momento yo defino pues como lo que hago como una mentoría de propósito y de negocios digitales. Es como la forma en la que he ido construyendo esa descripción del nuevo rol que estoy desempeñando. Yo soy comunicadora social, especialista en gerencia de mercadeo y durante mucho tiempo de mi vida trabajé en temas de comunicación, estrategia, marketing y ventas, ¿cierto? Estuve en empresas del sector público y privado, tomo la decisión de emprender, pues así como lo estábamos mencionando ahorita, y empiezo a encontrarme, bueno, la primera parte de la historia que ahorita podemos entrar pues como más en detalle. A mi vida llega una herramienta relacionada con el propósito y fue por esa herramienta que yo me atreví a saltar, que yo me atreví a cambiar mi vida literalmente hablando. Y empiezo a darme cuenta que las personas estaban necesitando cada vez como esa ayudita para conectar un poco más con eso de hey, qué quiero hacer yo en mi vida o cómo quiero poner yo mi conocimiento, mis dones, mis talentos al servicio de las personas. Entonces empiezo a trabajar en pro del propósito, ¿cierto? Empiezo a unir como esas dos áreas, porque entendí
que muchas veces las personas cuando se centran únicamente en el hacer llegan a un punto en el que desisten, ¿cierto? Cuando no hay como una conexión mayor como de su alma o de su ser de verdad con eso que están haciendo, que eso que están haciendo no está tan conectado con su esencia, llega a un punto en el que se desconectan. se Pues desconectan. terminan de... Exactamente, entonces ahí es donde llega la parte de propósito y hoy es como en lo que enfoco la mayor parte de mi tiempo. Perfecto, qué nota, súper bacano. Gracias. Caro, en la descripción de tu Instagram Sí. vi una frasecita que me llamó mucho la atención y dices, creemos negocios conscientes. Uh-huh. ¿Qué significa crear un negocio consciente? Listo, un negocio consciente es precisamente ese negocio que nace de tu ser, de tu esencia, ¿cierto? Que está enfocado en lo que tú eres, en lo que tú sabes hacer, en lo que tú disfrutas hacer, en tus pasiones, ¿cierto? Un negocio consciente también es esos negocios o esas marcas de las que nosotros somos testimonio, ¿cierto? Un negocio consciente es una marca que ayuda a las personas y de verdad tiene como un propósito mayor, no solamente tener un ingreso de dinero, el ingreso del dinero es como una consecuencia de hacer las cosas bien, ¿cierto? Entonces, parte desde ahí es de una mirada muy holística, por decirlo de alguna manera, de negocios enfocados desde el ser. Perfecto, súper. Carito, yo creo que el término propósito, que si bien ha existido toda la vida y también tiene como unas definiciones muy filosóficas y bueno, ¿cierto? Últimamente o hace unos años que yo vengo escuchando que tiene mucha fuerza, ¿cierto? Que mucha gente y muchas marcas vienen hablando muy fuerte de propósito. Y me parece muy curioso porque no sé a qué se debe, ¿cierto? Tengo una idea y tengo como una reflexión que he hecho respecto al tema, pero quiero entender o quiero saber tu posición o tu opinión frente a eso. ¿Por qué crees que se está hablando tanto de propósito hoy en día y por qué crees que es tan importante? Bueno, a mí pues también me he hecho esa misma pregunta, también tengo como mi teoría, por decirlo de alguna manera, y voy a hablarlo como desde mi caso, ¿cierto? Cuando yo llego a trabajar como todo el tema de propósito para mí, no para los demás, sino cuando empiezo a integrarlo en mi vida, en ese momento el término no era como, pues no era normal hablar de eso, ¿cierto? Pero llega la pandemia, ¿cierto? Total. Tenemos el mismo... Sí, creo que sí. Ok, llega la pandemia y siento que es un momento donde empezamos a tener como demasiada reflexión y mucha introspección y es como, fue como un movimiento mundial, yo no sé, o sea, es como extraño porque todos empezamos a preguntarnos si eso que estábamos haciendo de verdad era lo que queríamos hacer, ¿cierto? Empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos y a ser como mucho más conscientes de la realidad que estábamos viviendo en ese momento y llegó como ese punto coyuntural donde las personas empezamos a tomar decisiones, ¿cierto? Hay unas que nos atrevimos a tomarlas en medio de plena pandemia, hay otros que simplemente se les sembró la semillita y las han ido tomando poco a poco, pero sí siento que es como eso, como un momento muy coyuntural en la vida del ser humano, donde empezamos a cuestionarnos como, vení, es que la vida es ya, o sea, es que mañana empieza una pandemia, me puedo morir y de verdad esto que yo estoy haciendo hoy es lo que me hace feliz, es lo que yo quiero. Entonces siento que viene mucho de ahí. Total, estoy de acuerdo. Yo creo que la pandemia despertó mucho ese sentimiento, pero también siento o creo que es un tema generacional, o bueno, generacional no, como dices tú, como de un momento de la vida muy puntual y como ahora, bueno, compartimos un poco de la generación, estamos en una cierta edad, y uno empieza a cuestionarse un montón de cosas. Creo que va por ahí también que de pronto los que están más jóvenes todavía no están pensando en ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, ¿quién sí lo haga? Y también creo que el tema de que estemos tan conectados y tan comunicados y podamos ver en el celular, en el computador, con acceso a internet, tantas cosas, la vida de tantas personas, nos hacen cuestionarnos también, para bien y para mal, qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, ya ahí es como, pues yo quiero hacer, no sé si esté bien, pero uno ve a otras personas que yo quiero hacer eso, ¿cierto? Yo quiero estar donde está él. Entonces creo que también va por ahí un poco como el tema. Desde que sea como inspiración y no como comparación. Exacto, sí, o con envidia. Ajá, total. Porque yo creo que compararse no está mal tampoco. No. Pero es como lidias o cómo tomas tú esa comparación, ¿cierto? Si es comparándote para bien, como retándote un poco también y
tratando de hacer eso mismo, alcanzar eso mismo, pero adaptado a tu estilo, a tu forma de vida, a tu Ajá. forma de hacer las cosas. Creo que va por ahí y Totalmente de acuerdo. no habría problema. Bueno, cuéntanos ahorita entonces sí un poquito de cómo fue ese proceso tuyo al momento de renunciar y de tomar esa decisión, por qué lo hiciste, porque también yo siento que tú eras una mujer exitosa en lo que hacías, ¿cierto? Sí. Exitosa, que ahorita vamos a hablar un poco de ese término, de ese concepto. Ajá. Pero a ti te iba muy bien, tú trabajabas en empresas bien reconocidas, tenías un buen cargo, supongo que tenías un buen salario, tenías un estilo de vida que la gente normalmente quiere tener, Sí. Un reconocimiento y podías estar un poquito ya más arriba en cuanto a rango, en cuanto a salario, otras cosas, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba como, Caro, ¿por qué va a renunciar, marica? Está Caro, loca, está Caro, loca. A Caro le va muy bien. Y cuando yo estaba en empresa, yo decía, yo quiero tener un cargo altico, con un buen salario, ¿cierto? Que después también renuncié a esa idea. Pero entonces, ¿por qué tomaste esa decisión si estabas en teoría, ante los ojos de la gente, estabas teniendo éxito? Listo, esa historia es muy, muy curiosa. Sí, efectivamente, yo hacía lo que amaba, pues me parecía que el trabajo que yo desempeñaba estaba como relacionado con las áreas de conocimiento, con lo que había estudiado, con lo que disfrutaba hacer, tenía un buen salario, ¿cierto? Pero yo tenía algo dentro de mí, yo en este momento lo llamo como el llamado del alma, que eso es como una parte más trascendental que ahorita hablamos si quieres. Pero era como un llamado del alma donde yo decía, hay algo más que esto, hay algo más que venir a estar en una empresa de 8 a 6 todos los días de mi vida, sentada frente a una pantalla, desarrollando, no sé, haciendo X o Y cosas. Yo sabía que había algo más. Y alterno a eso, pues yo siempre había tenido como una visión muy emprendedora en mi vida. O sea, yo en la universidad vendía cosas, tuve marcas de accesorios, estaba desarrollando en algún momento de mi vida una marca de infusiones de té. O sea, yo siempre veía el emprendimiento como una posibilidad muy grande para mí. O sea, no era como voy a emprender para agarrarme de algo y rescatarme de una realidad que no me gusta. No, en realidad eso no fue así. Siempre vi el emprendimiento como una posibilidad de vida y como una elección también, pero yo no había conectado con qué era, qué quería hacer, o sea, era como, y por eso yo me mantenía en empresa. Yo también sentía en la empresa que cumplía 3 condiciones muy importantes del Ikigai, que es una herramienta de la que seguida podemos hablar. Y el Ikigai, básicamente, una de las cosas más importantes es sentir que sirves al mundo, ¿cierto? Es como sentir que estás generando un impacto en el mundo, que tu trabajo, lo que tú estás haciendo está trascendiendo a otras personas. Yo eso no lo sentía en el trabajo. En ese momento de mi vida, hoy lo veo de otra manera, hoy veo que uno puede darle el sentido trascendental a sea lo que sea que esté haciendo, así sea contestando un teléfono y ya, ¿cierto? Entonces, pero en ese momento no, en ese momento yo sentía que había algo más, que yo quería poner más todo lo que yo sabía, poquito o mucho, al servicio de las personas y que donde estaba pues no lo estaba pudiendo hacer. Entonces, tomo la decisión de renunciar a la comodidad. A la comodidad. Yo hablo mucho de esto con mis clientes y con las personas con las que me reúno y me dicen ¿cómo hiciste? Pues tú lo planeaste, tú organizaste, no sé, te programaste a un año. Y yo dije, no, pues literal, yo tomé la decisión un jueves. ¿No tenías un plan? No, cero. Pero tú venías dándole vueltas en la cabeza a la idea de renunciar y de hacer algo. Sí. Pero no tenías un plan, o sea, dijiste... O sea, le estabas dando vuelta a la idea de renunciar, pero no de qué hacer después. Yo más o menos sabía, como bueno, yo a través del Ikigai, que yo hice mi propio Ikigai, yo dije, bueno, esto puede ser por aquí y por primera vez yo sentí conexión real con algo que podría ser como emprendimiento, por decirlo de alguna manera. Pero yo no me planeé, pues yo no ahorré 6 meses, yo no programé mi retiro, no, yo tomé la decisión un jueves. No cancelé tarjeta de crédito. No cancelé tarjeta de crédito. Entonces tomo la decisión un jueves, renuncio un viernes. Pues por cuestiones empresariales me piden quedarme un tiempo más. Yo salgo después de haber renunciado como un mes y medio después. Ese fue mi programación, un mes y medio. O sea, como ese mes y medio trabajé pues como
pues hice todo lo posible por ahorrar, por cuidar como los gastos, por reducir como cosas que sabía que en algún momento no lo iba a poder hacer. Entonces fue como ese rango de mes y medio donde me preparé. Total. Me llegó el cafecito por si quieres tomar, Ay, agüita. gracias. Claro, bueno, ya que hemos mencionado el Ikigai, entremos un poquito ya como a hablar de ese tema. Pero también quiero que nos cuentes brevemente, que ya ahorita lo mencionaste, pero quiero que nos cuentes más sobre eso. O sea, tú conociste el concepto Ikigai estando empleada y estando en esa búsqueda de, madre, hay algo más allá, ¿cierto? Ajá. Ahí conociste el concepto. ¿Cómo llegaste a él? Listo. Yo trabajaba en el área comercial de una empresa y en una convención de ventas, en esa convención nos presentaron el Ikigai. Nos dieron una hojita, este es el Ikigai, esta herramienta, no sé qué. Yo al principio yo era como, ay, ¿qué es esto? Pues, como, exacto. Yo no le di ninguna trascendencia. Dentro de pues en la convención, no. Al tiempo, un día así de la nada, yo como, ¿verdad que esto existe? O no sé si fue que lo leí por ahí, busqué la hojita y yo dije, voy a empezar a investigar de eso. El contenido era muy limitado. O sea, de verdad, yo creo, sí, en ese momento, o sea, estoy hablando, ¿qué? 3 años, más o menos, el contenido súper limitado, o sea, como que yo no encontraba casi cosas, me iba para las librerías y buscaba libros relacionados con Ikigai. En ese momento encontré 2 libros y empecé a leer del Ikigai y comienzo a construir el mío. Pues empiezo como, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Entonces son preguntas que parten mucho del autoconocimiento, que esto es fundamental en el proceso, pues, o en todo lo que yo estoy haciendo el día de hoy. El autoconocimiento es el todo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo empiezo a hacerme como todas las preguntas. El Ikigai tiene 4 preguntas fundamentales y es, ¿qué amas hacer? ¿Qué necesita el mundo? ¿Por qué cosas se podrían pagar? ¿Y qué cosas haces bien? Son esas 4 cosas. Entonces se dice que todos tenemos un Ikigai. Es un término japonés que me parece muy bonita la historia y es que nace o tiene orígenes en una isla que se llama Okinawa en Japón, que es la isla de los centenarios, que es donde vive la población más longeva y de más de 100 años. Y ellos dicen que todos tenemos un Ikigai y que encontrarlo es como nuestro principal propósito. O sea, como que ya todos tenemos el propósito de encontrar el propósito, valga la redundancia. Se dice que cuando uno vive su Ikigai es cuando está haciendo algo que ama, que lo disfruta hacer, que además estás ayudando y que sientes que tu trabajo está trascendiendo a otras personas, que además te están pagando por eso. Y aquí yo siempre hago como hincapié, y es que no necesariamente tiene que ser el pago en dinero, ¿cierto? También es como eso que tú estás haciendo te recompensa energética, emocional, a la hora de relacionarte con las personas, o sea, también como esos salarios emocionales, como ya está muy, muy empleado también ese término, y finalmente es que además lo haces bien, o sea, te fluye hacerlo, entonces ahí es cuando podemos decir que estamos viviendo el Ikigai. Qué nota. Un término complejo. Yo creo que yo todavía no sé cuál es mi propósito, claro. Encontrar el propósito. ¿Será? Ese es el propósito. ¿Será que lo encuentro y ya obvio todo tiene sentido? No sé. Yo no me he negado al ejercicio, pero tampoco le he sacado como el rato, venga, vamos a hacer esto, ¿no? Pero sí quisiera hacerlo. En estos días nos sentamos y me ayudas. De una. Y es muy bonito, ¿sabes por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, me pasa mucho en sesiones como, listo, vamos a hacer un listado de cosas que te gustan, que amas hacer. Mencionan 3, 4 cosas y ya. Y yo empiezo a hacer preguntas como, ven, ¿y no disfrutas? Ay, sí, claro, yo disfruto demasiado eso. Viajar, sí, yo amo viajar. Entonces, como que son preguntas muy sencillas, pero que nunca nos hemos hecho y por el simple hecho de no hacérnoslas, no hemos llegado a las respuestas. Yo creo que sí son preguntas sencillas, pero hay que escarbar mucho para encontrar la respuesta. Pues yo te podría decir, sí, a mí me gusta viajar, a mí me gusta, no sé, comer, dormir. Ya. Pues, ¿me entiendes? Con eso no hago ni mierda. Con eso no hago nada. un blog viajero. Bueno, de pronto. Carito, bueno, antes podríamos decir que tú ya encontraste tu Ikigai, ¿cierto? Podrías afirmar eso.
Sí, en este momento sí. De hecho, hay algo también que quiero mencionar y es que el Ikigai, al ser una herramienta tanto de autoconocimiento, que es tanto de tu ser, el Ikigai a medida que pasan los años avanza contigo, se transforma contigo, ¿cierto? Entonces posiblemente lo que era tu Ikigai hoy en 3 años evolucione a otra cosa porque tú como ser humano estás evolucionando, aprendiendo cosas nuevas, viviendo nuevas experiencias, teniendo nuevos aprendizajes, nuevos estudios, etcétera. Entonces el Ikigai puede evolucionar contigo, no es algo que se permanezca estático. Y también me atrevo a decir que uno puede tener varios Ikigai. Varios Ikigai. Uh-huh. Yo tenía esa pregunta. Porque sí, digamos que uno dice hoy, encontré mi Ikigai y trabaja 1, 2, 3 años en eso. Pues trabaja, me refiero no a trabajar, sino a hacer lo que le gusta. Uh-huh. Pero a los 3 años se da cuenta que ya no le gusta tanto y que se desconectó y que quiere otra cosa. Uh-huh. Pues uno puede cambiar de propósito, sí. ¿Cierto? Eso es válido. Sí, claro. Y es muy bonito porque cuando uno empieza a hacerlo consciente, precisamente lo que buscamos con hacerlo desde el autoconocimiento y desde el ser es como que esa transformación sea como muy alineada con lo que eres tú y no es como que simplemente estoy cambiando de opinión de un día para otro y de un día para otro y de un día para otro, sino que cuando parte de ti como esencia, tú vas a ser tú toda la vida, ¿cierto? Te transformas y evolucionas, pero vas pudiendo unir. Además que también hay algo muy, muy chévere, que es algo que me está pasando a mí particularmente en este momento. Eso es ser marcas conscientes, ser testimonio, ¿cierto? Y es que cuando estamos hablando de algo es porque ese algo nosotros ya lo vivimos y ya lo estamos experimentando. Algo que me está pasando a mí es que yo me di cuenta que había como algo más en la vida que me movía, que disfrutaba, que sentía que ahí me conectaba un montón y lo que estoy haciendo es uniendo Ikigais. Cierto, entonces es como amo esto, ¿cómo puedo yo crear algo diferenciador, algo que sea tan auténtico como soy yo como ser humano, porque todos somos súper auténticos y es como uno de estas dos cosas y nace algo distinto. ¿Y te ha funcionado? Pues sí. Se encuentra la compatibilidad ahí sí. en las cosas. Además que en mi caso yo lo encontré muy como por el azar, fue muy raro, o sea, yo siempre me he permitido ser yo. En todos los momentos en los que me reúno con alguien, yo estoy con alguien sentada por primera vez y yo soy yo, o sea, como me ven. Y yo en esos momentos me permitía decirles cosas, hacer cosas, situaciones que yo decía, vení, es que en una asesoría que es de un tema A, está saliendo a relucir un tema B y está funcionando y la persona se está conectando y qué felicidad porque me estoy dejando ser en mi pues completamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, nace muy por el azar, en mi caso, pero es muy, muy, muy posible hacerlo. Y yo creo que también cuando uno tiene claro el propósito, Ajá. pues llegan cosas que te gustan y que descubres cosas nuevas y también inconscientemente como que lo vas alineando con tu propósito, ¿sí me entendés? Entonces, creo que va por ahí eso. Ajá. Caro, ¿qué dificultades tuviste tú o qué obstáculos o qué tan tedioso fue ese proceso en la búsqueda de tu Ikigai o en el descubrimiento de tu Ikigai? ¿Tuviste problemas o fue un proceso muy sencillo? No, yo me demoré. Pues lo padeciste. Sí, yo lo padecí, la verdad sí lo padecí, porque como te decía, había información, pero muy limitada, o sea, como, sí, el Ikigai es esto y esto. Y yo decía, bueno, pero ¿y entonces eso cómo se une? Pues porque son 4 círculos y yo decía, listo, sí, se ve muy bonita la gráfica, pero ¿y entonces? Pues uno, ¿qué hace con esto? Entonces fue muy tedioso en el sentido de encuentra la metodología o la forma de hacerlo, que después escribí un ebook más o menos explicando cómo lo hice yo también para ayudar a las personas que posiblemente le estaban pasando por la misma situación mía. Y 2, hacerme las preguntas que nunca me había hecho. Fue eso, o sea, y ¿sabes qué es lo más bonito de todo? Es que muchas veces buscamos que esas respuestas sean, no sé, como súper trascendentales, tenemos que, pues, inventarnos aquí lo más espectacular para que el Ikigai funcione y no. Yo, por ejemplo, en mi caso decía, es que yo amo hablar con las personas, yo amo escuchar a las personas, a mí me encanta hablar y eso es lo que hago hoy de alguna u otra manera. Bueno, Caro, propósito significa... bueno, yo creo que esta frase la tenía acá anotada.
Casi te hago una pregunta con tu propia frase. Creo que esta frase la escuché en otro podcast que tú tienes por ahí. No sé, no estoy del todo seguro, pero creo que sí. Ajá. Propósito no significa emprender, es conectarse con lo que le da sentido a tu vida. O sea, que ahorita vamos a entender también, a que tú nos expliques cómo se conecta eso con el tema del emprendimiento. Pero yo quiero que sí quede muy claro, que la gente entienda un poquito, que cuando se habla de Ikigai y de propósito, no es crear empresa, no es emprender necesariamente. Está, lo que mencionabas ahorita es encontrar eso que le da sentido a tu vida y que disfrutas hacer y que tiene un sentido más allá, ¿cierto? Y que te aporta a ti como persona. De hecho, ahí tengo una historia muy bonita, y es que en uno de los talleres de Ikigai que tuve, llega una niña pues como asistente, y al principio cuando todos hacemos como la presentación, pues asistente como que fue pues que, o asistente de... No, pues O sea, participó, sí. participante. Una chica que participó Ok. en el taller de Ikigai, ella llega y dice, estoy muy aburrida en mi empresa, no quiero hacer más esto. Entonces ella tomó como el Ikigai, como venía, a ver, yo qué voy a aprender de esto para ver si arranco y salgo, me voy. Después de las 4 sesiones, me pareció absolutamente bonito lo que pasó con ella, particularmente porque ella dijo, ¿saben qué? Yo a partir de esto me enamoré más de mi trabajo. Me di cuenta que lo que estaba pasando conmigo es que estaba siendo demasiado desagradecida de un montón de cosas y no estaba enfocando pues como mi visión o mi enfoque o mi atención en lo bonito de mi trabajo. Y hoy le agradezco a esto, que amo mi trabajo más Se que nota. nunca. Entonces, se enamora como de su empleo. Y yo siempre he dicho, es que hay personas que nos encanta emprender y nacimos para emprender, Sí. y hay otras personas que les va súper bien siendo empleado. ¿Cuál es mejor o peor? Ninguna, No, las ninguna, dos. Ajá. total. Y yo creo que ahí, porque también, ahorita que hablábamos de que hace unos años se viene escuchando mucho de propósito, también las marcas y las empresas tienen su propio propósito. Ajá. Exacto. Entonces lo que creo que pasó con ella es que de pronto conectó con el propósito de su empresa. Y ahí también la pregunta que tengo es, o sea, ¿eso es posible? O sea, conectarme con el propósito de una marca, de una empresa y hacerlo mío también funciona, ¿cierto? Sí, por supuesto. De hecho, pasa mucho cuando trabajamos en empresa y también cuando somos emprendedores, ¿cierto? Hay algo que me pasa mucho cuando las personas llegan a mis asesorías y son personas que están desconectadas de sus marcas, aun cuando son ellas las creadoras, se desconectan, ¿cierto? Sí. Porque no, desde el principio no enfocan ese propósito como, bueno, esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y por qué y para qué lo estoy haciendo? O sea, no se conectan con ese propósito, entonces simplemente se enfocan en el hacer, en el hacer, en el hacer. Llegan a un punto en el que, ¡pam!, se desconectaron. Cuando trabajamos el propósito, es como si volvieran a hacer clic. Es como, clic. Y se conecta nuevamente con su propósito o con su emprendimiento. Y pasa en empresas, pasa en emprendimientos y pasa en la vida. Pasa TNT. En TNT también. Yo creo que a mí me pasa un poquito eso. Como te dije ahorita, yo no estoy, pues siento que no he encontrado el propósito de mi vida, ¿cierto? En este momento. Y esta semana justo estaba editando un reelcito que iba a subir a mis redes. Y de un rodaje pues que tuvimos. Y como que cuando terminé lo vi como que, qué nota lo que yo hago, ¿sí me entiendes? Como que de verdad sentí como conexión, que me pasa muy poquitas veces, la verdad. O sea, a mí me gusta lo que yo hago, pero cuando, o sea, sentirme conectado me pasa muy poco, ¿cierto? Sí. De pronto es por el día a día, el estrés, la carga, lo que sea, pero me pasa muy poquito que me siento conectado con lo que hago. Entonces terminé de editar el reelcito, lo vi, yo como que, como que sentí mucha conexión con lo que yo hago, ¿cierto? Es como que ahí dije, parce, qué nota, de verdad tengo que hacer en algún momento el ejercicio de buscar mi propósito, porque de pronto sí es lo que estoy haciendo y estoy un poco desconectado. Sí, me encanta que toques ese tema porque estamos muy acostumbrados a vivir en piloto automático. Ajá. Entonces vamos por la vida sin detenernos un momento a cuestionarnos o a disfrutarnos el instante, ¿cierto? Total. Entonces es como mayor conciencia, es darse cuenta, es como, yo lo llamo mucho como ser feliz y darse cuenta, ¿cierto? Es como, pues pucha, yo amo hacer esto, de verdad, o sea, como yo estaría en un lugar distinto a ese.
o no, ¿cierto? Entonces es empezar a hacerse esas preguntas. Y lo otro también hay que partir de una realidad y es que la vida no es perfecta, ¿cierto? No, y no es lineal y hay días, yo te puedo decir con toda la certeza que yo vivo todos los días mi Ikigai, pero hay días en los que estoy cansada o paso alguna situación que me puede aburrir o que me puede bajar la energía, es normal. Eso te iba a decir, que Ikigai o encontrar el propósito no significa estar feliz todo el tiempo. Exacto. Como, ay, man, que encontré la felicidad en mi vida, pues, y me despierto y me acuesto siendo feliz todos los días, ¿no? No, porque supongo que no es así, no sé. No, cero, somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos días difíciles, que tenemos días más felices que otros. Pero entonces sí podría ser como el antídoto a la insatisfacción. Sí. De pronto. Sí, es un antídoto, me encanta. Wow. Yo lo llamo mucho que es como el faro, ¿cierto? Es como me perdí en el mar, estoy como un día desprevenido, no sé para dónde voy, si para el norte, si para el sur, pero busco el faro y es como, ya, me ubiqué, ¿cierto? Es como reconectar. De hecho, yo con las personas con las que trabajo, sobre todo como los propósitos de sus emprendimientos o de sus marcas, yo les digo como ténganlo a la vista, o sea, escríbanlo en un post-it, escríbanlo donde lo puedan ver, o sea, conéctense todo el tiempo con esa razón de por qué y para qué están haciendo esto. Súper, qué nota. O sea, que el Ikigai viene siendo al final como un manifiesto, pues, que uno tiene ahí también en la vida. Sí. ¿Cómo se relaciona, Caro, entonces, o cómo encontraste tú esa relación entre el Ikigai y la marca personal? ¿Y cómo trabajas tú eso con tus clientes? Listo. El Ikigai, como les mencionaba, es eso, como donde uno, estos 4 puntos. ¿Y cómo lo trabajo? O sea, inicialmente muchas personas llegan a mí ya con sus marcas listas, pues como sus marcas o sus emprendimientos listos, pero están como desconectados. Es como no sé por qué, no sé para qué, entonces hacemos como ese trabajo de reconexión. O hay personas que llegan como, mira, ¿sabes qué? Ayúdame con mi propósito, pues como estoy súper desconectada de todo lo que hago, no sé qué me gusta y quiero emprender. Entonces hablo mucho de una chica que llega donde mí, la primera cita y me dice, yo soy química farmacéutica, pero amo la escritura y yo quiero emprender, yo quiero monetizar. Y yo dije, bueno, ¿y qué quieres hacer? No sé, por eso estoy aquí. Entonces, qué responsabilidad tan grande, exacto, Carolina. Demasiado. Entonces empezamos a hacer un trabajo de reconocimiento de ella, de empezar a unir un montón de situaciones y empezamos a crear su marca personal alineada con ese propósito. Y es muy bonito hoy verla dictando talleres de escritura, ¿cierto? Escribiendo un poemario, haciendo círculos de mujeres de escritura en la ciudad, ella vive en Ibagué, entonces como que verla a ella vibrando, ¿cierto? Con lo que hace y además generando ingresos, por eso para mí es como, wow. Brutal. Exacto, entonces es conectar eso, lo que sea que tú vayas a hacer, hazlo desde tu esencia, porque así aseguramos bienestar, tranquilidad, abundancia y sintonía con tu vida. Total. Aquí de pronto me devuelvo un poquito, pero me parece chévere como que me des tu opinión sobre esto, y es que toda esta semana pues que estuve como preparando este podcast, me encontré una pregunta y es, ¿cómo puede el Ikigai ser una herramienta importante para tomar decisiones trascendentales en tu vida o en tu vida personal o profesional, ¿cierto? Entonces yo decía, o sea, ¿qué tal si el Ikigai se empieza, o bueno, de pronto supongo que hay más teorías que también van por el mismo camino de la del Ikigai, entonces no necesariamente el Ikigai, pero ¿qué tal si ese tipo de como de formación o de guía se empieza a dar más temprano en la vida de las personas, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, cómo el descubrimiento de tu propósito y de tu Ikigai puede determinar qué carrera vas a estudiar, ¿cierto? Y no terminas estudiando una carrera de moda o la carrera que quieren tus papás, sino cómo descubres tú temprano en tu vida
un propósito que de pronto te dé herramientas para potenciarlo más, porque uno lo descubre de pronto muy tarde en su vida, entonces se perdió de 10 años para hacer un trabajo mucho, mucho más importante. ¿Qué piensas tú de eso? Pues me Sí, parece... pues yo digo, como que en el universo ideal o en el mundo ideal, qué rico que las personas empezáramos a conectar con este tipo de herramientas más temprano que tarde, ¿cierto? Siento que hay algo muy bonito y es que cada vez estamos siendo más conscientes de ese autoconocimiento, ¿cierto? Cada vez nos estamos haciendo más preguntas en adultos porque tengo personas que llegan a mí, personas de 50 años, ¿cierto? Y pelados de 19, o sea, es muy Sí, te han bonito. llegado Sí, jóvenes. sí. Sí, en este momento tengo un chico con el que estoy trabajando y tiene 19 años. Qué nota. Entonces, llegan personas como de muchos rangos de edades y yo digo, qué rico, lo ideal sería poder conectarnos como con ese tema de propósito más temprano que tarde, pero también tengo como una visión y está muy relacionada con algo que decía Steve Jobs en esta ponencia que dio en la Universidad de Stanford, que hablaba de todos los puntos cómo se unen cuando miramos en retrospectiva. Sí. Él hablaba de un montón de situaciones que en su vida parecían como aisladas de lo que él quería hacer, o sea, él hizo un curso de caligrafía, él estuvo como en 1000 cosas y él decía como esto no tiene nada que ver. Y un día cuando ya había creado Apple, empezó a mirar hacia atrás y decía, claro, es que si no hubiera sido por mi curso de caligrafía, yo no hubiera tenido las tipografías más hermosas del mercado. Es que si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto. Entonces, yo, como para bajar también un poco la ansiedad de las personas, yo siempre digo como tranquilos, o sea, como que eso que estás haciendo hoy te sirve, o sea, te funciona y algún día le vas a encontrar la razón y el sentido de por qué lo estás haciendo hoy. Es como, es perfecto. Todos los puntos que uno parece o que uno siente que están como desalineados en algún momento de su vida, llega un punto en el que uno mira hacia atrás y dice, claro, ya todo tiene sentido. Total. Bueno, súper válido. Estuve viendo tu sitio web también. Stalker a la vista. Stalker 3.0. Y me pareció muy curioso el tema de que nombres, por ejemplo, tus servicios con los nombres de algunos planetas, ¿cierto? Y también vi que tienes como unos planes, unos paquetes que les pones o los denominas universos. Entonces me parece muy curioso como, Caro, porque está hablando como de planetas, universos, ¿qué es eso? Pues porque, ¿qué tiene que ver eso con tu Ikigai? Listo. Ahorita les mencionaba que he ido encontrando como otro Ikigai en mi vida, ¿cierto? Sí. Voy a salir del closet espiritual. ¿Cómo así? Primicia. Bueno, me da nervios, de verdad, hablar del tema sí, no, si no quieren no hablamos de eso. No, total. Yo voy a hacer como la historia que de un contexto, pero no, sin extenderme mucho. Durante toda mi vida y sobre todo como en empresas, yo sentía que mi oficina parecía más un consultorio que una oficina, ¿cierto? A mí las personas iban, me buscaban, se me sentaban en el escritorio a contarme sus problemas. Caro, ¿qué opinas? Caro, ¿vos qué me decís? Y yo pues como normal, pues como, sí, yo aconsejaba, yo iba como acompañando a las personas, pues como de una manera muy auténtica, por decirlo de alguna manera. Ya después, cuando yo emprendo y empiezo a reunirme con mis clientes, yo empezaba a sentir, yo le decía a mucha gente, yo les decía, es como que yo siento que mi sesión es más una sesión, como una sesión de terapia que de asesoría digital, porque llegaban a decirme, no, mira, es que no, me pasa esto en mi familia, me pasa esto con mis hijos, y yo como que empezaba, no, vení, hacemos esto, También he tenido como una conexión importante con todo el tema de ángeles, ¿cierto? Entonces a veces cargaba como mi oráculo de ángeles y vení, yo te saco un mensajito y entonces las personas como, wow, gracias, esto me ayudó impresionante, me encanta. Entonces yo empiezo a formarme como terapeuta angelical, empiezo a hacer también una certificación como coach espiritual y todo ese tema como de espiritual, de energía, me empieza a conectar un montón y también llega la astrología, ¿cierto? Entonces me conecto mucho con la astrología, hice como una primera formación como astróloga
y yo empecé a ver como, wow, es que yo desde chiquita sentía como esa atracción por el universo. O sea, como que yo veía, a mí me parece como increíble las películas, no sé. Brutales. Sí, o sea, como que Interestelar es mi favorita. Brutal. Entonces yo como que veo eso y a mí me da una cosa, como una... No sé, es que no sé ni cómo explicarlo. Es inefable, como dicen por ahí. Es inefable. Entonces... Mira, te pido más café. Bueno, más café? sí, porfa. Bueno, nos regalan otro cafecito, porfa. Entonces empiezo a conectarme mucho con el tema de la astrología y como los simbolismos, de empezar a entender cómo cada planeta tiene una energía, ¿cierto? Empiezo como a encontrarme muchas cosas y yo decía, wow, yo quiero que mi marca refleje también de alguna manera esa otra parte de mí. Y en ese momento la primera forma que encontré o la forma como de empezar a revelar como esa esencia que ya me componía, que ya estaba en mí, fue a través de, bueno, vamos a ponerle a estos planes nombres de planetas, ¿cierto? ¿Y por qué los 3 que escogiste? ¿Por alguna razón? Sí, tiene sentido. Marte es el plan Sí. más corto, ¿cierto? Marte Sí. es un plan que es a la fija. Marte es un planeta que es arrasador. O sea, Marte es pura acción, ¿cierto? Está Urano. Urano es el plan intermedio, es muy enfocado para emprendedores, ¿cierto? Entonces, el Urano se dice en astrología mucho como los uranazos. Los uranazos son como esas cosas que pasan como de imprevisto, o sea, como, de hecho se puede decir como que Urano es como el planeta loco, pues el loco, exacto, o sea, el que va por lo suyo, ¿cierto? Entonces ese es el Urano, que es el plan como muy enfocado a los emprendedores, y Saturno es como el papá de la astrología. Saturno es como el serio, el estructurado, el del tiempo, entonces es un plan mucho más extenso, pues un plan más extenso enfocado para empresas. Entonces tiene como ese sentido simbólico entre los planetas y los planes. Qué nota, brutal. Lo tenías bien guardadito. Y todavía hay más cosas guardadas. Y eso fue, sí. Adelantanos algo. Y pero, o sea, cuando te diste cuenta o cuando hiciste consciente el tema de la astrología y el tema como del autoconocimiento y eso, ¿fue en paralelo con lo del Ikigai o fue después? A ver. O sea, trabajaste primero en el tema del Ikigai y después te encontraste con esto. Sí. Básicamente. Sí, o sea, en mi vida, pues como muchos años atrás, o sea, desde muy niña, yo siempre había tenido como unas conexiones, pues como que sentía cosas distintas o yo veía la vida como demasiado diferente a muchas personas. Me pasaron experiencias pues como que me hacían como cuestionarme como vení, es que hay algo más allá de lo que simplemente vemos, pero era algo muy por allá, pues como en segundo plano de vida. Cuando yo emprendo, hago el Ikigai, empiezo a trabajar en el hacer con las personas, ¿cierto? Como enfoque a toda la parte de estrategia digital y comunicación. Llega a mí como esa necesidad de venir, yo como me preparo mejor para estar con las personas en estas sesiones donde es como inevitable que era muy raro, de verdad, y es como que muchas sesiones terminaban en llanto, pues o como venía, Caro, me está pasando esto y llora y había llanto y después había una risa, entonces yo decía, yo necesito tener como herramientas para poder ayudar a las personas a transitar como esos momentos emocionales, por decirlo de alguna manera, o esas confrontaciones de su ser. Yo necesito que tampoco herramientas. Era tu responsabilidad y tampoco era lo que ofrecía, simplemente se dio natural. Se daba, por eso te decía ahorita que fue como azar. Entonces era como simplemente como que el simple hecho de yo estar ahí hacía que la persona se sentía en confianza. Sí. Y empezaba a fluir y era muy bonito porque mientras más trabajábamos esos procesos de conciencia y de confianza en su ser, muchas gracias, mejoraban mucho más los resultados, ¿cierto? Entonces como que una cosa que parecía no estar conectada con la otra, antes la potencializaba y la ayudaba mucho más. Entonces, claramente en ese momento cuando yo empiezo a darme cuenta como, bueno, yo necesito prepararme en esto, fue después del Ikigai, ya existía de alguna manera, pero ahí ya dije como, bueno, no, vamos a desarrollarlo, vamos a trabajar más en esto porque sí. Siento que es importante. Brutal. Bueno, Negrita, también vi aquí hace poco que me pareció una nota,
pero yo la verdad no sé muy bien en qué consiste todavía y quiero que nos cuentes el tema del club de lectura. Tú lanzaste un club de lectura hace poco, creo que ya van en el segundo encuentro, si no estoy mal, pues el segundo, ¿cómo se Segunda llama eso? edición. Segunda edición, Ajá. exacto. Y me pareció muy curioso, o sea, ¿qué hace un club de lectura? O sea, de verdad quiero saber qué hace un club de lectura, qué se hace en un club de lectura y cómo lo estás enfocando y cómo lo relacionas también con tu propósito y con lo que tú haces ahorita. ¿Qué leen? ¿Por qué leen lo que leen? Listo. ¿Cómo nace el club de lectura? El club de lectura, yo amo leer, a mí me encanta leer. Miren que esas son como de las cosas que, voy a hacer aquí un paréntesis, esta semana tuve encuentro con ellas y yo les decía, gracias por estar aquí, porque esto es parte de mi sueño cumplido y es hacer lo que yo amo. Gracias por permitirme hacer lo que yo amo. Entonces, yo amo leer y amo escribir, ¿cierto? Partamos desde ahí. El año pasado yo estuve en unos clubes de lectura con una chica que admiro impresionante, Rochi. Ella es profe de la Universidad de Antioquia y yo me conecté muchísimo con ella en todas las cosas que hacían, ¿cierto? Yo algún día le dije, Rochi, yo quiero tener mi propio club de lectura. Ella me dijo, Caro, qué nota. Y yo me quedé como pensando y yo decía, pero yo qué más, o sea, yo no quiero hacer el típico club de lectura, quiero hacer algo distinto, ¿cierto? Quiero ponerle como mi sello y definí que fuera la escritura. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el club de lectura? Elegimos un libro, los libros, la idea es que tengan mucha relación como primero con creatividad, ¿cierto? Que se relacione con la creatividad, que se relacione también con todo lo que tenga que ver como con el bienestar del ser, por decirlo de alguna manera, pues como para englobar varios temas, y el propósito. Entonces es como todos esos temas que nos inspiren y nos inviten al autoconocimiento para poderlo aplicar en nuestra vida y en nuestro trabajo y en nuestro quehacer. En el club hay personas que son emprendedoras, hay personas que trabajan en empresa. Entonces como que no es solamente un club para emprendedoras. Y no son personas que hayan tomado alguna de tus mentorías antes, sino que... O sí, hay pues de necesariamente, no... Sí, hay de todo. Okay. Por ejemplo, en esta última edición tengo 23. Qué gentío. Sí, de las 23, no sé, que hayan tomado conmigo en algún momento alguna mentoría o cursos de Ikigai, habrá 10, no sé. El resto son personas que van llegando. Entonces, consiste en, elegimos un libro. Cuando inicia el mes, yo les comparto una guía de lectura, que es como un archivo donde les digo, de tal fecha a tal fecha vamos a leer tales páginas del libro. Entonces, la lectura es autónoma. Cada una se lleva, pues, consigue su libro, va leyendo las páginas de acuerdo a la guía de lectura. Tenemos un grupo donde estamos todo el tiempo como en interacción, como cómo van, cómo se han sentido, qué les ha gustado. Hay personas que mandan fotos de algún fragmento del libro o alguna imagen o algún podcast que hayan escuchado que se relacione con el libro. Entonces, todo el tiempo estamos ahí, pues, como en esa construcción colectiva, por decirlo de alguna manera. Y adicional, también al inicio les comparto un journal, ¿cierto? Es un PDF que ya ellas deciden si lo imprimen o si lo tienen como una guía y tienen su propio cuaderno. Y el journal tiene 30 preguntas o 30 ejercicios relacionados con lo que estamos leyendo en el libro, pero que las invitan a ella a su propio cuestionamiento. Entonces, por ejemplo, el primer libro que leímos tenía que ver con creatividad, este que estamos leyendo tiene que ver con manifestación, ¿cierto? Entonces es cómo empezamos a construir o cómo empezamos a llegar a esas respuestas propias, llevándolas al papel a partir de una lectura. Entonces no solamente me quedo con lo que leí, sino también cómo aplico esta lectura para mí, cómo hago ese proceso de introspección a través de la escritura. Y nos reunimos 2 veces al mes. A mitad de mes hacemos como un seguimiento y bueno, cómo vamos con el libro, hacemos preguntas, nos hacemos cuestionamientos y al finalizar hacemos una masterclass de cierre como para, no sé, como para traer toda la información que vimos, integrarla y hacemos el cierre del libro. Entonces leemos un libro en un mes. ¿Cuántas páginas? Depende. Promedio. Por ejemplo, el libro del mes pasado tenía más o menos 400 páginas. Denso.
Pero es Mentira, rico. no, 200 hojas. No, Pues, sí, pues era como así. Sí. bueno, bien. Y este sí está más corto. Ujú, Entonces, con este lo que hacemos es incentivar mucho más la lectura y los sí. ejercicios. O sea que al final, en esa masterclass, también es como una reflexión acerca de todo lo que se leyó, ¿cierto? Ajá. ¿Y qué se llevan? Pues hay algún insumo que tú les das o qué se llevan al finalizar la masterclass. Quedan con las memorias, con la Sí, grabación de las 2 sesiones y con el journal. qué nota. Sí, quedan con eso. Y dependiendo también del tema que se vaya abordando, esa masterclass yo reviso si es un tema que doy yo, la masterclass, o si invito a alguien experto en el tema. Entonces, por ejemplo, próximamente vamos a tener la del cierre del libro de manifestación. Voy a tener una invitada que está especializada en temas de manifestación para que les hable y les comparta como todo ese conocimiento. Entonces, de eso se trata, punto seguido. Punto seguido se llama el club. Para que lo busquen, para que se inscriban, estén pendientes ahí cuando Carito convoque nuevamente. Gracias. Carito, quiero que me cuentes un poquito tu visión sobre el éxito en este momento y con todo lo que has aprendido sobre el propósito y demás. ¿Para ti qué es el éxito? Para mí el éxito, ¿sabes qué siento yo? El éxito para todas las personas es distinto, ¿cierto? Como que lo primero que deberíamos hacer es como, ¿qué es el éxito para mí? ¿Cierto? Para mí el éxito es levantarme todos los días con la convicción y con la plena gratitud de levantarme a hacer algo que me permite vivir, ¿cierto? Cómodamente y ayudar a las personas. Yo siento el éxito cuando veo una transformación en alguien. Yo siento el éxito cuando veo a alguien que sonríe y me agradece y me manda un mensaje bonito. Yo veo el éxito cuando alguien me abraza. Yo me desconecté un poco de esa visión de éxito, de el supercargo, mientras Sí. más relevante seas en la empresa, entonces más grande eres. Mientras más Además, dinero tengas, mientras más exactamente. estatus Exacto. social. Incluso mi papá tiene una frase, no la recuerdo bien, pero lo que quiere decir es como que mientras uno más crece en la vida, en cargos, pues por decirlo de alguna manera, más solo siente que se va quedando, ¿cierto? Y yo siento que el éxito está en el compartir, en el vivir y en el disfrutar a las personas. Total. Yo creo que también el éxito como como el propósito es un término que ha venido resignificándose hace poco, yo creo que hace poco también, y la pandemia también influyó mucho en eso. Y es que ya la gente no cree que el éxito sea tener cosas o tener lujos o tener un superpuesto. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta que el éxito está en otras cosas y que el éxito es personal y que el éxito, cada quien define su visión y su alcance del éxito. Total. Y yo creo que eso tiene que estar o va muy de la mano a lo que hablábamos del propósito. Pues porque yo puedo tener una visión del éxito, pongamos la común. Quiero tener plata y quiero viajar y quiero tener tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Y lo alcanzo, pero puede que ese no sea mi propósito y que no esté conectado con lo que yo quiero. Entonces, cuando alcance ese éxito, que creo que es el éxito, Uh-huh. de pronto si lo alcanzo no voy a sentir que es lo que realmente quería, ¿sí me entiendes? Ajá. Yo creo que debe estar conectado sí o sí con... O sea, para tú decir que eres una persona exitosa, tienes que sentirte conectado con ese éxito. Y eso es básicamente el propósito. Exactamente. Sí, porque hay muchas personas que pueden ver a otras, pues mira que ahorita tú lo decías, con mi cargo, pues me veía exitosa y yo no me sentía así. Entonces yo siento que más que un ser exitoso es sentirse exitoso. Total. Carito, háblanos un poquito también, y no todo es color de rosa, y pues hablar de propósito es todo muy bonito, todo muy, muy bello, pero ¿qué dificultades has tenido tú en este proceso de emprender, de crear marca personal, de asesorar personas, no solo con sus marcas, sino con sus vidas también, que es un tema más heavy? ¿Qué dificultades has tenido tú? ¿Cuáles han sido esos problemas que has tenido en tu camino de emprender y cómo has salido de ellos?
¿O cómo has sabido llevarlos? Sí, yo siento que la palabra clave son los límites, ¿cierto? Muchas veces pasa que me extralimito en trabajo, ¿cierto? Entonces como que no me pongo mis propios límites en disciplina y en horario, entonces no soy como, es muy charro porque dicen como no, es que emprender es súper rico porque entonces uno se pone sus propios horarios y termina temprano, no, ¿cierto? Pero hay algo y que lo rescato, pero también con el límite, es como tan bueno yo sentirme, pues yo estoy un viernes a las 7 de la noche trabajando, me tomo una cerveza y soy como, ay, tan rico, pues yo estoy disfrutando esto que estoy haciendo, pero también la vida me ha ido pasando en momentos muy puntuales como cuentecita de cobro, entonces me pasó mucho entre diciembre y enero que acaba de pasar, tuve como una recaída de salud emocional, energética, o sea, como en todo sentido, mi cuerpo, pues me enfermé, sentía que no tenía nada, o sea, me sentía drenada completa y absolutamente, y entendí también que era eso, como no saber poner límites a mí, y también cómo estoy yo transitando, cómo estoy yo procesando estos, valga la redundancia, procesos de las personas que yo me apersono tanto de ellos y es casi como si yo me echara al hombro como esas Sí, todos esos situaciones. problemas, su carga energética. Y yo tengo una pregunta ahí porque sí, tú hablabas ahorita de que descubriste que también lo tuyo es un poco hacer que las personas se encuentren consigo mismas y, bueno, ayudarles como en ese proceso. Pero entonces, ¿a ti quién te ayuda con eso? Pues, usted misma se mira, pues, ¿cómo haces con eso? No, yo también, ¿Cómo trabajas esa carga emocional? listo, no, tengo como muchas herramientas. Ujú. Tengo claramente mi terapeuta, tengo una terapeuta Sí. también, pues con la que me veo eventualmente. Empecé a ser muy juiciosa con la terapia neural. También tengo una médica que me ayuda con eso y eso es un proceso muy bonito porque siento como que la energía se me renueva mucho. Eh, y también siento que la escritura me ayuda un montón. Sí, a Sí, canalizar todo eso. sí, sí. Y por eso defiendo tanto la escritura. Okay. Hay un libro que se llama El Camino del Artista, que es muy famoso. Y en ese Camino del Artista, Julia Cameron, que es como la escritora, plantea que todas las personas o las personas que estemos leyendo el libro tengamos 3 hojas de escritura matutina. Entonces ella dice, todos los días toma 3 hojas y escribe 3 hojas y casi como que destaquea tu mente de pensamientos. Porque muchas veces la mente todo el tiempo está procesando y procesando pensamientos que si no los aterrizamos se quedan ahí desgastándonos energéticamente. Entonces es como una de las cosas que yo hago, es como, bueno, a mí que me está inquietando hoy y escribo y eso me ayuda un montón. Pero también empezar a establecer los límites. Negrita, y bueno, entonces con todo esto que nos cuentas, ¿en algún momento sentiste como arrepentimiento de haber tomado esa decisión de cambiar, por ejemplo, salir de una empresa y emprender, de estar como en ese proceso? ¿Alguna vez has sentido como, yo para qué me pude inventar y para qué me puse a, o no? Jamás. Jamás. No, No, nada. ni una milésima de segundo. Ni una milésima de segundo. O sea, yo La tenés súper clara. todos los días, sí. Cada vez me convenzo más. Cada vez. O sea, Sí. de verdad que... O sea, ni cuando has estado como de pronto un poco triste o así descargada o descompensada, no. No, ni Nada. siquiera en momentos que el mayor miedo, uno de los mayores miedos de emprender es el tema económico, Total. ¿cierto? Ni siquiera en los momentos en los que yo decía como, ¡oh! No tengo Estoy plata. haciendo fuerza para algo, ni siquiera ahí. No. No, ¿Cómo será que busco trabajo otra vez? No. no, Nada. no, No, no. bueno, Porque genial. cada vez, mira que es muy, muy charro lo que voy a decir y es como que si yo todo el tiempo hablo de que es posible generar ingresos a través de lo que uno ama hacer, sería demasiado incoherente pensar que no puedo hacerlo yo, ¿cierto? Entonces, el club de lectura, que acabamos de hablar de eso, mira que es una forma en la que yo estoy monetizando algo que disfruto. Entonces, a mí me encanta sentarme a leer mi libro y decir, ay, qué nota, estoy leyendo y aparte de todo, estoy ganando dinero por esto y aparte de todo, las chicas, porque generalmente son mujeres, ¿cierto? Ahorita si quieres hablamos un poco de eso. Sí, En este momento, me interesa. los de los dos grupos de los clubes de lectura, que han sido sobre las 20 personas, son mujeres.
Entonces, qué bonito, aparte de generar ingresos a través de mis pasiones, saber que esto está impactando en la vida de mujeres y que les está generando como una transformación también en el pensamiento, en el cambio de chip. Por ejemplo, en este momento con ese libro de manifestación, ha sido como darse cuenta de un montón de cosas que posiblemente veníamos haciendo no tan bien. Y es como, miren, hoy me pasó esto, hoy me di cuenta de esto, Caro, ya no estoy pensando así, sino que estoy transformando mi pensamiento hacia esto. Entonces, ahí es donde uno dice como, wow. Entonces, cuando me siento en momentos donde me siento retada en términos económicos, por decirlo de alguna manera, es cuando se me activa más como la chispa, la creatividad y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues como, ¿qué vamos a innovar? Supervivencia, instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia. Tengo que comer. Total. ¿Qué me invento? Pero mira que pasa algo y siento que tengo que contarlo, que valoro un montón y es que 2 sueños muy grandes que yo tenía en mi vida, o 2 cosas que yo anhelaba un montón, nunca las había cumplido por temas económicos. Sí. Estando en una empresa y lo pude hacer siendo emprendedora. Entonces es como esas cosas que uno dice como, sí es posible. ¿Y cuáles fueron? ¿Se puede saber? ¿O no? Sí. Uno fue el viaje a Europa. Qué nota. Ir a Europa para mí era como top. De hecho, yo cuando estuve en París, yo pensé, ay, Dios mío, tengo que pensar en otro sueño. Pero es que yo te veo paseando más ahora que antes. Sí, exacto. Estás pero facturando a 4 manos. No solamente eso, negro. No, mentira, no, estoy jodiendo. El tiempo. Siempre, cierto. O sea, como que posiblemente uno antes podía tener el dinero para hacerlo y podría incluso sobrar, pero no había tiempo para hacerlo, ¿cierto? Total. Entonces, como que eso cambia mucho. Entonces, una fue el viaje a Europa y la otra fue el carro, comprar carro. Ah, qué nota. Brutal. Negra, ¿verdad? ¿Y por qué mujeres? Porque casualmente, pues tú no tienes enfoque de género en lo que haces. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Mira, yo siento que, pues al inicio cuando estaba como muy enfocada en el tema solamente digital, igual siempre había más porcentaje femenino, ¿cierto? Es como si las mujeres nos atreviéramos un poco más a emprender. Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Somos un poco más emprendedoras, pues sin generalizar, ¿cierto? Y lo otro es que en este momento, como trabajo tanto tema de conciencia, las mujeres tenemos un poco más de apertura con estos temas, ¿cierto? Somos como un poco más abiertas a crecer como espiritualmente o mentalmente para poder como hacer pues como lo que conectan hacemos. Un poquito más. Exacto. No sé por qué, es curioso. Sí. Bueno, no quiero hablar de eso, otro día. ¿Qué te iba a decir? Yo me pude hacer un ejercicio. A mí me gusta mucho como cacharrear y soy como muy gomoso de las cosas que me gustan. Entonces, con todo este tema de inteligencia artificial y pensando en este podcast, traté de decirle a la inteligencia artificial que me dijera cuál es mi propósito en la vida. Ok. No pudo. Ajá. Me dijo, no, pues lo hice en ChatGPT y esta herramienta lo que hace es que como que te da información, bueno, de cierta manera para que quede como si fuera una respuesta X o Y, pero él no da como opiniones, por ejemplo, de política, no puede dar opiniones como suicidios, como temas así sensibles. Y aquí me sacó el culo y me dijo, no te puedo dar la respuesta, pero sí te puedo decir cómo encuentras el Ikigai. Y medio habló de lo que tú me estás hablando ahorita, de los 4 círculos y como los pasos. Pero me dijo que no me podía dar la respuesta. Obviamente yo le escribí quién era, qué hacía, qué me gustaba y no pudo. ¿Tú crees que en algún momento eso puede pasar? Que la inteligencia artificial llegue al punto en el que, marica, yo le doy lo que quiero, pues o lo que creo, y él me dice qué debo hacer? Que hay una línea ética también ahí muy tesa. Podría ayudar, pero no ser definitivo. Sí. Porque es que tú puedes darle información de lo que haces consciente, pero gran parte de las decisiones y de lo que pasa en nuestras vidas viene como de ese inconsciente, eso como que uno ni siquiera sabe que está ahí, pero está. Entonces,
desde ahí. Y lo otro es que el sentir también es muy difícil de una máquina poderlo calcular, entonces es como ese sentimiento, no creo. Puede ayudar, puede dar guía, pero no definitivamente. El Ikigai es como una fórmula. Tú dirías que es como esa fórmula para encontrar el propósito. Es una de las. Es una de las fórmulas. Sí, es una de las fórmulas efectiva. Y vuelvo y digo, es como que abarca un montón de cosas, que pues hacerlo bien, ayudar al mundo, ganar dinero, que te paguen por eso y que además sea algo que ames. Entonces es como, de las que conozco, es la más completa. Qué nota. Pero sabes que a mí me gusta también mucho complementar eso con herramientas de autoconocimiento, ¿cierto? Como existen 1000 formas como de reconocer esa esencia. Por ejemplo, la astrología es una de ellas, la numerología es otra de ellas. Existen muchas herramientas como que también ayudan mucho como vení, cómo complemento esto desde el autoconocimiento. Y tú has hecho el ejercicio con todas, pues con las que mencionaste. Sí. Y coinciden los resultados. Sí. Sí coinciden. Sí. Es como parte, o sea, lo que me dijo esta también me lo está diciendo esta. Sí. 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 Muy curioso. Sobre Mira todo que el tema de la astrología me parece súper curioso. Y la numerología más. Es muy complejo. Mira que, por ejemplo, yo soy Virgo, ¿cierto? Desde la astrología, el Virgo es mucho estructura, orden, ¿cierto? Virgo es punto A, punto B, punto C. Acuario es mi signo ascendente. Acuario es el que es como el disruptivo, el que le gusta distinto, ¿cierto? Es el que dice, no, yo no me voy por ahí, yo me voy por acá porque es que yo quiero distinto. Y mi luna está en Escorpio, que es muy profunda. No es entiendo como, nada, pero... No, pero ahí, por eso voy dando la traducción. Entonces es como unir la estructura, lo auténtico y lo profundo. Sí. Si yo miro, hoy lo que hago es justamente eso. Yo cuando finalizo procesos con las clientes o los clientes envío como una encuesta de satisfacción, por decirlo de alguna manera, y hay esas 3 cosas siempre están marcadas. Es como, me ayudaste a darle un norte, me ayudaste a darle un orden a esto, además me ayudaste a conocerme mejor, a ir a mi ser, a descubrir mis dones, mis talentos, y además me ayudaste a pensarlo de manera diferente, cómo hacerlo a raíz de lo que yo soy. Entonces, mira que esas energías, solamente hablándolo como desde la astrología, tienen mucho que ver. Qué nota. Tendré que ponerme como a indagar más en el tema porque de verdad sí a la orden. Me llama mucho la atención. Obvio, no, serías la Capricornio ascendente no sé en qué. Imagínate, hay que empezar, por lo menos descendente, ¿qué vuelve el otro? Luna y ascendente. Luna y ascendente, no sé. Habrá que averiguar. Total. Te voy a mencionar tres conceptos, 3 palabras y me dices rápidamente qué piensas o si pasas o lo defines en una palabra. ¿Cómo te salga? Ikigai. Propósito. Meditación. Conexión. Inteligencia artificial. Ayuda. Okay. Bueno, Negrita, por último, no, quiero que de pronto le des algunos consejos a la gente que nos está viendo y escuchando sobre cómo trabajar en ese proceso en la búsqueda de su propósito, ¿cierto? Dónde te pueden contactar, cómo puedes tú también ayudarlos y ya, que nos recomiendes ahí de pronto también como herramientas o cositas para la gente. Listo, pues lo primero es mucha herramienta de autoconexión, pues o de autoconocimiento. El Ikigai es una de ellas, ¿cierto? Es una de esas que nos aporta. El consejo es, démosle prioridad al ser que al hacer, ¿cierto? Para que haya como un camino más certero, por decirlo de alguna manera. Entonces partamos siempre de lo que nosotros somos, de nuestra esencia, para que eso que hagamos tenga todo que ver con lo que nosotros somos y sentirnos en conexión. Eso es como el consejo más grande que les doy. No hay afán de encontrar propósito, no hay contrarreloj. Vivan cada uno de los procesos que estén viviendo en este momento con beneficio de inventario, porque para algo
nos estará ayudando, nos estará sirviendo y va a sumar en algún momento de nuestra vida. Entonces, cogerla con calma, porque el camino de encontrar el propósito no tiene por qué generarnos ansiedad o malestar cuando su fin es bienestar, ¿cierto? Entonces, como que esa vía no nos desconecte. Básicamente sería esos como los consejos que Yo tengo doy. otra pregunta que se me ocurre aquí. Dime. Antes de que acabemos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo una marca de algo, cualquier cosa, un negocio, y ya está funcionando, pero funciona por plata? Pues yo lo tengo porque me da para vivir y ya, y me va bien. ¿Yo podría encontrar el propósito a partir de ahí para mi marca o no? O definitivamente no, pues lo tendría que... ¿Cómo? O sea, ¿es posible hacer eso? Sí. Si yo ya tengo algo caminando, podría llegar al... Pero también podría darme cuenta que no es lo que me gusta. También puede pasar. Es un riesgo. Sí, claro. Entonces mejor no busco el Ikigai. No, porque mira que generalmente hablo de podría pasar. Hasta ahora en los procesos que yo he adelantado con personas no ha pasado nunca, ¿cierto? Hasta ahora no ha pasado, porque finalmente si en algún momento nació eso, es porque algo te tuvo que mover, ¿cierto? De tus fibras y de tu ser para que naciera y para que tuviera vida, pues por decirlo de alguna manera, ese proyecto. Generalmente lo que pasa es eso, como que hay una desconexión de vivirlo, ser feliz y no darse cuenta, 1. 2, puede ser que no esté como permitiéndose ser en como en su ser completo lo que quiere hacer al servicio de su marca. Entonces muchas veces podemos crear nuevos productos o nuevas formas o formas de comunicarlo o un sentido distinto para generar como esa conexión. Pero en esos casos siempre inicio trabajando con la persona y luego lo llevamos a su proyecto. Okay. Y lo otro también, qué bueno que me hiciste la pregunta, no necesariamente el Ikigai tiene que ser a lo que nos dedicamos todo el tiempo, ¿cierto? Muchas veces hay muchas personas que lo hacen, es como yo soy médico, pues trabajan como, conozco de un cardiólogo, creo, es un especialista en el tema, es un médico muy reconocido, pero su Ikigai está en la música y él elige por convicción vivir la música como un hobby. Y él dice que es su momento donde él vive su Ikigai, donde se conecta con esa pasión y es en un tiempo adicional a su trabajo. Entonces, no carga, por decirlo de alguna manera, su hobby con la responsabilidad de generarle los ingresos y es una decisión. Hay otros que sí elegimos. Tengo 2 preguntas. Dime. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, que ahorita hablabas que uno de los círculos del Ikigai es qué le aporta al mundo, a lo que el mundo necesita? Entonces, ¿cómo diferenciar un hobby cómo separar un hobby del Ikigai? Es decir, ¿cómo hacer música para mí le aporta al mundo, por ejemplo? ¿O podría aportarle al mundo? ¿Cómo podría transformar eso en de verdad el sentido del Ikigai que es... Estoy hablando de mi ignorancia, ¿cierto? No, tranqui. Mira que el hecho de hacer música, o sea, si la música existe es porque el mundo la necesita, ¿cierto? Sí, el arte en general. El arte, exactamente. Entonces, como que de entrada él ya está generando un impacto porque está creando música, ¿cierto? Pero yo lo podría decir también, eso sí es una respuesta muy mía, y es como en la medida que él está conectándose consigo mismo, está cada vez siendo como mejor, por decirlo de alguna manera, mejor persona, sintiéndose más conectado con el disfrute de la vida, lo cual también redundará al momento de ofrecer sus servicios como médico. Total. ¿Cierto? Entonces, ese es un consejo que puedo dar. No lo había visto así. Un consejo que puedo dar es, preguntémonos qué amamos hacer y dediquémosle un espacio de nuestro tiempo a eso que amamos hacer. O sea, es como una tarea. O sea, si a ti te gusta salir a caminar, haz el espacio para salir a caminar. Si a ti te gusta salir a tomar con tus amigos una cerveza, haz que sea un ritual salir con tus amigos a tomar una cerveza, porque muchas veces ni siquiera nos permitimos esos espacios de disfrute de la vida. Total. No, en la medida que uno sea más feliz, pues también va a contribuir para que la sociedad esté más en armonía y que la gente que te rodea también se contagie de eso que vos estás ofreciéndole al mundo. Totalmente. Chévere, no lo había visto así. Bueno, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, una empresa, un negocio, una marca no se conforma de una persona, sino que son 2 o 3? ¿Cómo
¿Te ha pasado? Pues has tenido clientes así. ¿Y cómo logra uno unir el propósito de los tres en pro de la marca? Mira que generalmente las personas, pues todos tenemos rasgos distintos, todos tenemos como unos rasgos de personalidad distintos y tenemos como unos enfoques o en cosas en las que nos va mejor que a otros. Entonces, por ejemplo, es empezar a determinar quién cumple el rol, pues quién cumple qué rol dependiendo de lo que ama hacer. Entonces, por ejemplo, si es una persona que ama los números, le encanta trabajar Excel, esa no sería yo, por ejemplo, esa no sería yo claramente. Entonces, ¿cómo se puede conectar desde lo que hace, desde lo que ama hacer con lo que hace y elevarle pues cada vez como el nivel a eso para que se adapte más a esto? Entonces siento que funciona mucho desde encontrar para qué, para qué de cada uno, ¿cierto? Y qué te conecta y qué te hace feliz a ti. Eso es como lo principal de trabajar el propósito cuando ya hay más personas en el equipo. Súper. Bueno, Carito, no. Por último, si nos quieres recomendar a las personas que están escuchando esto, 1, 2, 3 libritos para que se lean y listo. Listo. Libro número 1, El camino del artista. Amo. Este libro es increíble. 2, Libera tu magia. También me encanta ese libro, me ayudó mucho. De hecho, ¿sabes qué? El camino del artista fue un libro que me acompañó en mi proceso de dar el salto de empleada a emprendedora. En el libro dice una frase que a mí me marcó y decía como, salta que la red aparecerá. Entonces es un libro que confronta mucho, entonces es muy recomendado. Y existe otro libro que es como un tesorito, literal, se llama El método Ikigai. El método Ikigai es un libro, no solamente hablan de Ikigai, presentan un montón de herramientas que nos ayudan con el autoconocimiento. Entonces para mí ese libro es como oro puro y lo recomiendo un montón y es como un libro que me ha dado a mí muchas herramientas para ponerlas al servicio de las personas en los talleres, en las charlas o incluso en las sesiones personalizadas. Esos son como los 3 libros. Además está escrito por Francesc Miralles, que es es el escritor o el que trajo como todo el término de Ikigai a Occidente. Yo leí que habían sido unos españoles. Sí, él es español, Francesc Miralles. Francesc Miralles, listo. Él le trajo como el término de Ikigai al occidente, entonces es muy valioso ese libro. Brutal. Bueno, Negrita, no, eso fue todo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sabes que te queremos mucho. Cuando quieras volver, nos inventamos otra cosa. Tema y para hablar, todo el que quiera. Todo, yo sé que sí. Y ya menciona tus redes, dónde te encuentran. Ya saben todos para que la contacten en la búsqueda de su propósito, también orientar sus marcas para todo este tema digital, que les vaya mejor. Ella es una tesa, entonces ya saben que la pueden contactar en Instagram estoy como @carolinazr_ o en www.carolinazr.com. Listo, eso fue todo. Mil gracias a todos por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, gracias. Gracias. Thank you.